Sí, amigos de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, bienvenidos una vez más a este su programa Hablemos de. Ustedes saben que este es el aporte que nosotros hacemos desde la Red IP Ecuador para toda la red en América Latina, Canadá, Estados Unidos y Europa. En esta tarde estoy muy bien acompañada y agradezco muchísimo la presencia de la doctora Albertina Navas. Ella es doctora en comunicación, MBA y periodista. Voy a leer un brevísimo extracto de su hoja de vida que es bastante extensa, pero bueno, vale la pena para que sepan y ustedes conozcan la trayectoria de nuestra invitada el día de hoy. Es asesora en comunicación estratégica y marketing digital con énfasis de la reputación y manejo de crisis. En 24 años ha atendido a más de 50 clientes de los sectores público y privado en 20 países del mundo. Ha dictado cátedra en 28 universidades de la región y su línea de investigación son las redes sociales, ciudadanía y política, desinformación y humanismo digital. En esta tarde vamos a hablar sobre las comunicadoras en la era digital, a propósito de que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer. Y Albertina tiene muchísimo conocimiento respecto de lo que es la transformación digital. Entonces, nuestra primera pregunta, Albertina, es ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrentan las organizaciones en la transformación digital de sus estrategias de comunicación y cómo pueden superarlos de manera efectiva? Bueno, un gusto, Verónica, compartir contigo y con la audiencia. Pues es Gracias. una pregunta muy importante que tenemos que hacernos en esta época los comunicadores. Y creo que lo más importante es que el desafío que este escenario nos plantea es la verdadera comprensión de qué es transformación digital. Ujú. Porque a veces tendemos a pensar que es menos de lo que de verdad es y creemos que se trata de digitalizar documentos análogos, es decir, de tener todo nuestro contenido en un documento digital o PDF o subido a una plataforma que se conecta a Internet. Pero Ujú. la verdadera comprensión de la transformación digital a lo que nos invita es a comprender la lógica de actuar bajo procesos desde una lógica de buscar que estos procesos sean ágiles y eficientes, Ujú. apoyados con la tecnología. Ujú. ¿Esto qué significa entonces? Que la comunicación transita de un escenario operativo donde básicamente resuelve temas de la cotidianidad a un escenario profundamente estratégico para la organización, donde la comunicación es un insumo para la gestión de la reputación de la institución y toma decisiones basadas en datos. Ese es el auténtico aporte de la transformación digital y su impacto en la comunicación. A propósito de eso, Albertina, ¿qué tan accesibles son los programas o el software que una entidad o organización utiliza para esta transformación digital? Perdón que me pareció súper interesante lo que usted dice ahorita. Bueno, desde el área de comunicación hay muchísimas herramientas dependiendo de todas las áreas que cubra una dirección de comunicación estratégica. Por ejemplo, normalmente estamos a cargo de la generación de contenidos, que Ujú. está muy ligada a un tema de las redes sociales. Hay muchas herramientas ahora de inteligencia artificial generativa que nos ayudan, por ejemplo, a desarrollar imágenes, videos, artes e incluso copies, nos sugiere copies que Ujú. puede ayudarnos a alimentar nuestras redes. Y lo interesante es que no se queda solamente en la generación per se del contenido, sino que hay herramientas que empiezan a identificar los patrones de consumo de esa información y nos empiezan a sugerir los mejores horarios, las mejores redes, la mejor estructura de ese contenido, entonces vamos optimizando resultados. Ok. Tenemos también una amplia gama de plataformas de analítica de redes sociales. Tenemos cerca de 10 distintas funciones de las herramientas de redes sociales, desde optimización de perfiles, gestión, calendarización, seguimiento, optimización de pauta, escucha digital activa. Es decir, lo bonito de un entorno digital es que prácticamente todo deja huella y en tanto en cuanto deja huella, se puede medir.
Ujú. Tenemos también herramientas que permiten medir la reputación entre nuestros stakeholders clave a partir de metodologías estándar que nos permiten medir esa temperatura de la opinión de nuestros públicos más importantes respecto de cómo se está comportando nuestra institución. E incluso también, por supuesto, en temas de comunicación interna, hay redes sociales que se utilizan para comunidades dentro de las organizaciones y que entonces podamos tener una suerte de comunidades virtuales que ayudan a amplificar mensajes de la organización. En fin, en todas las áreas de la comunicación estratégica Ujú. vamos a tener plataformas de apoyo, tanto de la gestión como también de la generación de contenidos y sobre todo de la medición de patrones para mejorar ese desempeño. Los resultados, ¿no? Las métricas. Y a propósito de lo de la reputación digital, en relación con la reputación digital, ¿cómo cree que las empresas pueden gestionar de manera efectiva tanto su propia reputación como la de sus empleados en un entorno digital cada vez más complejo y veloz, ¿no? Tan rápido. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, la gestión de la reputación es ahora el corazón de las direcciones de comunicación. Y Ujú, básicamente, ¿qué entendemos por reputación institucional? Y la reputación institucional tiene tres componentes que interactúan. El ujú, primero es el del reconocimiento. La reputación está relacionada con una validación del otro respecto de lo que yo soy o respecto de lo que yo hago. Esto implica entonces un segundo factor que es el cumplimiento de un compromiso. Te estoy cumpliendo o no como marca, te estoy cumpliendo o no como institución con esa propuesta de valor que nos convoca. Y lo tercero es la satisfacción de expectativas. Es decir, la gestión de la reputación tiene mucho de gestión de las percepciones, porque puede pasar que yo efectivamente cumpla en lo funcional y que aún así mis públicos clave no se sientan satisfechos. claro. Entonces, siempre vamos a tener la interacción entre estos tres componentes, el reconocimiento, el cumplimiento y las expectativas. En Ujú, esa medida, la reputación digital de las empresas es importantísimo que sea correctamente gestionada. Y básicamente la reputación digital es una suerte de balance entre tu huella y tu sombra digital. Tu huella digital se entiende como todo aquello que tú publicas voluntariamente en los distintos canales digitales para ir construyendo esa narrativa que quieres que se asocie contigo como persona o institución. ujú, Y la sombra digital es todo aquello que se dice sobre ti y que tú no puedes controlar. mm. Entonces, ¿dónde está el arte de la gestión de la reputación? En que ese saldo entre huella y sombra digital resulten positivos para la organización. ¿Cómo se logra eso? Pues por un lado, aumentando la huella digital de manera consistente, profesional, en los canales adecuados, en el tono adecuado, con los mensajes clave pertinentes, pero lo mejor que puede pasarte es que la sombra digital, lo que se dice sobre ti, sea tan positivo que sea tu misma comunidad quien valide tus valores, tus aptitudes, tu experiencia y quien te respalde en un momento de crisis. Ese Ahí es donde sería está el el arte. ideal, ¿verdad? Ese es el ideal que toda empresa quisiera. Tal vez conoce algún ejemplo de alguna empresa que lo haya logrado. Bueno, sí, muchísimas. Voy a citar una del Ecuador hace unos años para que no hagamos asociaciones directas a marcas, pero en una cafetería de una escala mediana. Ellos recuerdo que decidieron hacer de Twitter su canal de recepción de quejas para brindar servicio al cliente. ¿Ya? Y entonces a través de eso recibían quejas y las gestionaban. Tenían una buena práctica importantísima que era que respondían en público, no solamente en mensaje directo. Y ¿Ya? lo que solían hacer es acusar recibo de la queja, em, darle esa responsabilidad a una persona específica y la mencionaban y la etiquetaban, @ tal persona,
Ujú. Y una vez que se ejecutaba una acción, rendían cuentas. Ya hemos solucionado o este es el porcentaje de avance en la solución. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Los consumidores transitaron de una lógica de clientes insatisfechos a una lógica casi de embajadores de marca porque se sintieron escuchados. Y cuando esta empresa tuvo una crisis por un comportamiento inapropiado de uno de sus empleados, fue la comunidad que en su momento fue bien atendida a través del servicio al cliente en Twitter en ese tiempo, que ahora es X, y Ujú. quien salió a defender la marca y dijo, tal vez algo no se entendió bien, seguro hay un error, esto no pudo haber pasado en la empresa y si es que hubo el error, es extraordinario, no es el comportamiento regular de la organización. Entonces, miremos cómo todo ese trabajo consistente de servicio al cliente y de posicionamiento de mensajes generó que sea la comunidad quien te defendiera en primer lugar en un momento de crisis. Qué increíble lo que cuenta Albertina, realmente es tan estratégica la comunicación que permite justamente este crear comunidades que nos defiendan, ¿no? Y la reputación es credibilidad y me parece genial lo que nos acaba de comentar. Ahora podríamos hablar sobre la perspectiva de la desinformación digital. Esto también, a propósito justo de lo que usted nos comenta, puede haber esta cuestión positiva, pero también lo negativo, ¿no? Y lo negativo es la desinformación digital. ¿Qué nos puede decir un poco al respecto, Albertina, sobre la desinformación digital? Este es un tema importantísimo y que creo que ahora cobra más relevancia que nunca, porque la desinformación, que es el nombre técnico y correcto, es lo que vulgarmente se llama fake news. Ujú, Pero ¿por qué no hablamos de fake news y hablamos de desinformación? Porque el fake news podría hacerse una traducción exacta y decir que son noticias falsas. Pero ujú, si fuera así de simple, sería muy fácil de identificar. La claro. complejidad de este fenómeno es que tiene muchos matices. Es que puede estar información verdadera mezclada con información falsa. Puede ser información verdadera en un contexto falso o en un contexto al que no corresponde. Puede ser información falsa en un contexto verdadero e incluso puede ser información verdadera sin contexto. Es decir, es cualquier tipo de manipulación de uno de los elementos del proceso informativo con el fin específico de inducir a una conclusión no válida. Por eso es muy importante que estemos claros en el peligro que representa la desinformación, porque se genera un efecto que se llama el espiral del silencio. ¿Y qué es esto? Se empiezan a posicionar narrativas dentro de comunidades digitales pequeñas. Por ejemplo, pensemos en el grupo de WhatsApp de nuestros vecinos, del edificio, del condominio, de la organización, del barrio. Entonces, digamos que todos aparentemente parece que tienen la misma opinión y cuando alguien da una opinión disidente, ¡pum!, le caen todos. ¿Cuál es la reacción natural de ese usuario? Decir, autocensurarse. Ups, no voy a volver a decir esto. Y empieza a dejar de participar en la comunidad. ¿Cuál es el efecto de esta autocensura? Que todo el resto que sí participan extrapolan esa narrativa a toda la comunidad o a toda la sociedad. Entonces dicen, todos creen que van a votar por este ciudadano, por ejemplo, o que todos dicen que no van a votar por tal. Y si en realidad entramos al detalle, son mis 25 contactos con quien tengo más relación. No es la sociedad, no es la sociedad quiteña, la sociedad ecuatoriana, la sociedad de un país. Realmente es una sociedad pequeña. Entonces, el gran riesgo de la desinformación es que por estos efectos de cámaras de eco y de espirales del silencio, terminemos tomando decisiones erradas, pensando que esa es la verdadera temperatura de la opinión pública. Mm. Qué importante, Albertina. Gracias, gracias por definir tan claramente, porque a veces no nos ponemos a pensar cuáles son los distintos escenarios y podemos soltar una noticia, una información
que no está dentro del contexto o que quizás como usted dijo, no puede ser que sea verdadera, pero no esté en el ámbito correcto y ahí podemos pecar de desinformadores los comunicadores. Ahora, ¿cómo cree Albertina que la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera efectiva para impulsar el desarrollo de las organizaciones en el ámbito de la comunicación? Muchas personas, bueno, ahora ya ha bajado un poco, pero al principio cuando la inteligencia artificial, que ya es de algunos años, ¿no? Pero ahora como que ha tomado fuerza. Por lo que es tan vertiginosos los cambios y como esta inteligencia artificial ha ido evolucionando, digamos así, creíamos que era el que nos iban a quitar los puestos o que iba a reemplazar, como los robots, nos iban a reemplazar a los seres humanos, pero ha resultado todo lo contrario, es una herramienta que nos está ayudando. ¿Cómo está ayudando a los comunicadores, Albertina, la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial nos abre a un mundo de posibilidades. También hay que tener claridad del alcance de la inteligencia artificial, porque a veces pensamos solamente en la inteligencia artificial generativa, es decir, en yo hago un muñequito con cara de personaje Pixar y eso es inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial tiene un impacto mucho más profundo. ¿Cuál ha sido la evolución? La evolución ha sido, por poner un ejemplo, cómo nosotros hace años tomábamos decisiones. Pensemos en una decisión doméstica. Llego a mi casa, veo en el refrigerador que no hay queso y anoto en mi cuaderno, mañana comprar queso. Ese era en un mundo análogo, Ujú. sin tecnología transversal. Luego dimos un primer salto cualitativo. Y llego a mi casa, veo que se acaba el queso y me llega una aplicación, un recordatorio que calendariza que mañana debo comprar queso. Bien, un primer salto cualitativo. Pero ¿hacia dónde estamos llegando con la inteligencia artificial? Estamos llegando a que ni me percato que se acabó el queso, llego a mi casa y ya se ha reemplazado el queso que se acabó con un nuevo queso del sabor que me gusta, en el supermercado que me gusta, que mi refrigeradora inteligente ya hizo el pedido antes de que se acabara. Ese es el alcance de la inteligencia artificial actualmente. Ya no es solo generar contenido, es tomar decisiones basadas en el comportamiento que han aprendido de todas las veces que han capturado nuestra información. Entonces, en este marco puede ser tremendamente positivo como tremendamente riesgoso. Ujú. Esto ha generado maravillosas aplicaciones en la salud de una predicción muchísimo más granular y a tiempo de diagnóstico de enfermedades, como también ha permitido que los drones sean más letales en la guerra de Ucrania. Hay Claro. las dos posibilidades. En este marco, entonces, ¿dónde los comunicadores encontramos una ruta? Y yo le llamo las 4 rutas del humanismo digital. Es decir, es no perder el foco de que hay personas siempre detrás de la tecnología o que accionan la tecnología o que pueden usar la tecnología. Y yo digo que hay 4 As para los comunicadores. La primera es aprender. Los comunicadores estamos llamados a familiarizarnos con la tecnología, a perder el miedo, a siempre tener esa curiosidad, esa capacidad de asombro, ese espíritu. Debemos ser los aliados naturales de la tecnología porque es un canal que nos permite amplificar nuestro mensaje. Lo segundo es aplicar. Tenemos que ser adoptadores tempranos de la tecnología, los que aplicamos, utilizamos, probamos, pero con una particularidad, no desde una lógica 100% tecnologicista, sino empática, porque los comunicadores tenemos esa maravillosa virtud de contar historias que conectan con las personas. Lo tercero es analizar, es decir, no perder nuestro pensamiento crítico para poder orientar a nuestro público que nos sigue y poder decirle, esto tiene estas implicaciones. Tome usted su decisión, pero tome una decisión informada.
Y finalmente, aportar, es decir, el espacio que los comunicadores dejamos. Si no usamos adecuadamente y con solvencia la tecnología, lo pueden tomar usuarios que pueden hacer daño a esa misma audiencia. Por eso me gusta mucho y voy a cerrar la idea con una portada que sacó Harvard Business Review en el año 2023 y decía, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que dominen la inteligencia artificial sí van a reemplazar a los humanos que no utilicen la inteligencia artificial. Ese es el reto y esa es la invitación a nosotros como periodistas, que hagamos de estas herramientas un aliado que nos permita amplificar el mensaje, llegar a las audiencias necesarias, seguir orientándoles y aportándoles con todas las dimensiones propias de un contenido hecho rigurosamente. Ujú. Qué interesante, Albertina. Justamente me acuerdo que en alguna otra conversación habíamos hablado de esto, de que si es que la inteligencia artificial deshumaniza a las personas. Y con lo que nos acaba de decir ahorita nos aclaró muchísimo el concepto y le agradezco muchísimo. Ahora, ¿cómo cree que las empresas pueden encontrar un equilibrio entre la adopción de tecnologías digitales avanzadas y la preservación de la autenticidad y la humanidad en su comunicación con su audiencia? Algo ya nos contestó, pero tal vez habría alguna cosita que añadir. Correcto, esto es algo muy importante porque el consumidor, si bien es cada vez más exigente y exige respuestas y soluciones en tiempo real, al mismo tiempo de que esto está pasando, también nos cuestiona de que esas respuestas sean 100% automatizadas. Ujú. Y no les gusta sentir que hablan con un robot, les Exacto. gusta sentir que hablan con una persona. Entonces, ese equilibrio está haciendo que la tendencia de las plataformas de inteligencia artificial sea a que vayan aprendiendo más del comportamiento humano y que su tono y su respuesta y su mensaje sea mucho más cercano a lo que sería el comportamiento de un humano. Ujú, Entonces, realmente estamos frente a ese gran reto. Por un lado, las tecnologías nos van a ayudar a hacer a los procesos más ágiles y a automatizar muchos procesos que por ahora son todavía más operativos. ujú, Lo que tenemos que cuidar es que finalmente nuestro consumidor final o nuestro usuario final lo que busca es relacionarse con una institución a la que sienta cercana, a la que sienta como una persona que le tiende un vínculo y no un robot. Entonces, en la humanización de la tecnología, fíjese que lo pongo al revés. A veces pensamos que el riesgo es la deshumanización de las personas. Y yo exacto. lo que pienso es que el desafío es la humanización de la tecnología para que podamos mantener entornos eficientes, pero empáticos. Ujú. Qué interesante. Yo me acuerdo que vi alguna vez, no estoy muy segura en qué país, pero debe haber sido Holanda o alguno de estos centros comerciales que tú ya solamente vas y no hay ni una cajera que te cobre nada, solamente aplastas botones y ya en tu celular pones qué es lo que vas a comprar, te fuiste y te llega a la casa, ¿no? O sea, ha llegado a tal punto pero es tan interesante lo que usted dice de que nosotros los seres humanos nos gusta que nos atiendan con calidez, con alegría, con estos sentimientos de cercanía y justamente yo sí pienso que la tecnología llegará a un momento en el que se humanice, como usted dice. Ahora, hablando del Ecuador, ¿en qué, en qué periodo, en qué etapa estamos, Albertina? ¿Qué nos falta o qué hemos caminado? No sé. Bueno, yo creo que es muy dispar el desarrollo. Es decir, hay industrias que todavía se sienten muy lejanas a la posibilidad de explorar y prefieren mantener sus procesos de la manera tradicional porque sienten una suerte de riesgo, sobre todo de pensar que la tecnología pudiera llegar a reemplazar
personas y en consecuencia empleos. Ujú, En otras industrias vemos mucho más apertura a la exploración. Miremos dónde, por ejemplo, en las industrias que tienen que ver con producción. Se está trabajando mucho tecnologías que permiten optimizar los procesos, por ejemplo, de siembra y cosecha, en fin, porque eso ayuda a que la productividad sea mayor. Y claro. en ámbitos que están más relacionados, por ejemplo, con el tema de contenidos, creo que es el ámbito donde se ha desarrollado mucho la inteligencia artificial generativa, es decir, que me permite y me ayuda a generar contenido, pero es en el ámbito empresarial donde llega el nivel más alto de adopción, sobre todo en el ámbito de inteligencia de negocios y de mercado. Mm, Porque entonces ya no me quedo solamente en la inteligencia artificial que me ayuda a generar un contenido que está mejor adaptado a mi audiencia, ujú, sino que a partir de este volumen enorme de datos que puedo capturar sobre los patrones de consumo de mis audiencias, puedo ir sofisticando el mensaje y los productos para ser mucho más eficiente en cómo colocar ese producto o ese servicio en el mercado. ujú. Ese por el momento creo que es el nivel más alto de sofisticación y adopción de la tecnología en Ecuador. Y eso se ve mucho en la banca, ¿no? Los productos que ahora están ajá, entiendo, los bancos. Me quedaría horas, mi querida Albertina, qué maravilla conversar con usted. He aprendido un montón, ya tengo anotadas muchísimas cosas. Espero que a nuestros amigos de la Redir también les haya gustado. Quiero comprometerle a una segunda entrevista, mi querida Albertina, porque me quedaron tantas preguntas, pero lamentablemente el tiempo es muy corto y también apelando a su tiempo y le agradezco muchísimo por habernos dado esta oportunidad de conversar con usted de este tema tan apasionante, ¿no? Y que a todos nos debe interesar y también mover para poder seguir aprendiendo, empapándonos de conceptos, de ejemplos también tan interesantes como los comentó Albertina en su momento. No sé si algún mensaje final, Albertina, a nuestros amigos de la Redip en toda Latinoamérica, como le comentaba, también tenemos presencia en los países de Estados Unidos, Canadá y España, así que todos nos están viendo y queremos pues agradecerle a usted y no sé si quiere añadir alguna cosa más. Claro que sí. Mi permanente mensaje es siempre hacia la invitación a explorar. La tecnología siempre nos abre desafíos, pero también nos abre muchas perspectivas y nuevos horizontes. Y en la medida en que estemos dispuestos a aprender, vamos a poder ir tomando lo positivo de esta nueva gran dimensión que se nos abre, gestionando los riesgos, pero abriendo cada vez nuevos horizontes. Así que les invito a explorar, a usar, a compartir ese nuevo conocimiento y esas nuevas experiencias para que toda la comunidad de comunicadores nos beneficiemos de este salto cualitativo que está dando la humanidad. Mm, hermoso mensaje, pues no me queda nada más que agradecerle muchísimo, Albertina, por esta entrevista y a ustedes, amigos, pues ya saben, si desean algún tema adicional que tratemos en este programa, pues nos dejan en la cajita de texto, pues sus comentarios, sus sugerencias, siempre estamos dispuestos a seguir mejorando en este su programa, Hablemos de. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Verónica, siempre será un gusto. Muchas gracias.